En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad, que os mando como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. El Señor nos manda como ovejas en medio de lobos. Él fue un cordero enviado al matadero y aceptó voluntariamente, conscientemente, esa misión. Por lo tanto, nosotros, seguidores suyos, tenemos también que aceptar esa misión, ser corderos, ovejas en medio de lobos. Y así es, lo dice el Evangelio, como daremos testimonio con la palabra oportuna que nos suscitará el Espíritu Santo en el momento adecuado, y con el testimonio de la sangre, con el testimonio de amar tanto a Jesús que estamos dispuestos a dar la vida por Él, como han hecho los mártires. Daremos testimonio, a veces con nuestro ejemplo de vida, aunque no sea perfecta. Y daremos testimonio, repito, en algunos casos, por lo menos en casos extremos, estando dispuestos a derramar la sangre por aquel que nos derramó su sangre por nosotros primero. Pero este aviso, esta invitación incluso al martirio, esta invitación a ser ovejas en medio de lobos y a no convertirnos en lobos, entre lobos, en tiburones entre tiburones, a no perder la inocencia, a no perder la bondad, a no responder al odio con odio, al mal con mal, no está reñida con la sagacidad. Tenemos que seguir siendo ovejas. Es nuestra única salida. Si nos convertimos en lobos, es decir, si usamos el mal contra el mal, entonces no somos muy diferentes de aquellos que nos persiguen. Si caemos en la trampa de querer vencer el mal a fuerza de mal, en lugar de vencer el mal a fuerza de bien, entonces nos convertimos justo en aquello que estamos rechazando. El mal solo se puede vencer a fuerza de bien, como hizo Cristo, aunque eso suponga, repito, dar la vida. Pero el Señor insiste, aún siendo ovejas, tenemos que ser sagaces. Tenemos que ser sagaces, que no malvados, que son cosas distintas. No malvados, pero sí sagaces, astutos. Es decir, personas que no se meten en los líos si pueden evitarlos. No se meten en problemas si pueden evitarlos. Si no pueden evitarlos, en la vida hay que saber poner el pecho a las balas. Pero si pueden evitarlos, es decir, si podemos encontrar una salida que no nos conduzca al martirio, pero que sea esa salida consecuente con nuestra conciencia, pues la tenemos que encontrar. Por eso el Señor también termina el Evangelio diciendo que podemos huir, que si nos persiguen en una ciudad podemos huir a otra, y además eso hicieron los primeros cristianos. Las persecuciones no fueron exactamente igual en todo aquel gran imperio romano. Se iban de una ciudad a otra, y en esa ciudad a lo mejor no había tanta persecución o incluso no había ninguna. Cuando la cosa pasaba, porque el gobernador ya no estaba o el emperador había caído, pues entonces regresaban a su ciudad de origen. Es decir, lo que no podemos es traicionar nuestra conciencia, ni siquiera para salvar nuestra vida. No podemos renunciar a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra fe. No podemos renunciar a defender lo que Cristo enseñó, aunque nos cueste la vida. Pero junto a esto, que es lo primero y lo máximo, junto a esto, la sagacidad, la astucia. No la sagacidad y la astucia del que se cambia de chaqueta, del que miente, del hipócrita, sino de aquel que intenta lo más posible evitar el problema. He estudiado y con gran placer
toda la peripecia de Santo Tomás Moro, desde el momento en que, siendo canciller, es decir, primer ministro del rey inglés Enrique VIII, cuando pide al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, y el Papa se lo niega, y entonces él se casa con Ana Bolena y rompe con la Iglesia Católica y funda la Iglesia Anglicana. Y la peripecia desde ese momento hasta que Santo Tomás Moro es decapitado en la Torre de Londres. No hay en Santo Tomás Moro, desde el primer momento, un intento de que le corten la cabeza. Él lucha por ser fiel a su conciencia y a su rey. Lucha por no tener que tomar decisiones que le conduzcan al patíbulo por su bien y por el bien de su familia, porque aquella decisión suponía la expropiación de todos sus bienes. Al final no le queda más remedio y entonces elige su conciencia. Pero no es un provocador. Y eso es lo que la Iglesia nos enseña. No tienes que convertirte en un provocador. Pero si llega la hora, tienes que ser suficientemente valiente y contar con la fuerza de Dios para testimoniar a Cristo y para dar la vida. Si puedes evitarlo, evítalo. Huye a otra ciudad, dice Jesús. Pero si no puedes evitarlo, entonces sé fiel al amor que Dios te ha tenido. A ese amor que es el más grande que nunca nadie te tendrá. Pidámosle a Dios en el momento de la prueba la fuerza necesaria para ser fieles a su amor. De pie, por favor.